Cuando nos adentramos en el mundo del inversionista, encontramos un mar de posibilidades y opciones que despiertan nuestra curiosidad. Es esta curiosidad la que nos lleva a estudiar e indagar sobre los límites de nuestras ideas preestablecidas. Hoy nos acompaña Mix Machine para hablar sobre cómo su curiosidad lo llevó a desarrollar puntos de vista únicos dentro y fuera del espacio y explorar posibilidades que nunca hubiera imaginado. ¿Qué tal, queridos amigos del criptoespacio? Bienvenidos una semana más. Gracias por compartir este espacio con nosotros. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial para ustedes. Nos está acompañando Mix Machine. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Un A placer ti, igual. muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por compartir tu tiempo con nosotros. También nos está acompañando Said. ¿Qué tal, Said? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo excelente. Muchísimas gracias por preguntar. Entonces, Mix, si te parece, sin más preámbulo, nos gustaría comenzar con las preguntas y lo primero que nos gustaría saber es sobre ti. ¿Quién es Mix Machine? ¿Nos puedes hablar un poco sobre tu persona, por favor? Sí, soy de familia argentina, soy el único nacido en Estados Unidos Ok, de mi familia, ok, entonces tuve la ventaja de vivir en dos mundos y ver muchas diferencias y también compartir las dos culturas al mismo ok, tiempo. Entonces desde chico viajaba a Argentina seguido. A los 6 años ya me mandaban solo, mis padres me mandaban solo y me recibía alguna tía o un tío ok, en Buenos Aires o Mendoza o a donde sea. Y bueno, con los años me entusiasmé con los negocios. Tuve una empresa de lavar autos a los 16 años. ok, wow, Y bueno, sí, era el 2008, 2009, era difícil ya, el dinero era difícil de conseguir y me puse creativo. Pero bueno, con esa experiencia uno cuando va viajando, tenés distintos idiomas, distintas claro, comidas, pero también tenés muchas cosas que la gente tiene en común, aunque los mundos sean muy diferentes, claro, ¿no? Eh, entonces, siendo de California, tenía una ventaja de casi cualquier persona que yo conocía sabía un poco de mi mundo y se podía relacionar fácil. Y yo, bueno, yo siendo de origen argentino, también me interesaba mucho aprender sobre ese mundo. Para mí Argentina era fascinante, para ellos California era fascinante, ¿no? claro, Entonces, claro, hicimos intercambio de cultura. Y ahí empieza. Mi familia es mitad abogados y ¿cómo se diría? La mitad tiene negocios ok, y la mitad son abogados. Entonces soy más o menos, yo soy más del lado de negocios, ok, pero bueno, alrededor de esas cosas. Pero lo que más me entusiasmó con el mundo de tecnología o cripto, antes de cripto, simplemente la tecnología, fue mi papá, ok, que usa mucho las ham radios, ese tipo de cosas. ok, Eso es lo que hacía en los 60, 70 ok, en Argentina. Y entonces toda la vida, ya cuando las computadoras eran más nuevas, no todo el mundo tenía una, nosotros teníamos 6. ok, Entonces yo siempre estaba Wow. muy cerca, relacionado, sí, mi casa era el computer lab del pueblo, digamos, todo el mundo ok, venía a ok. usar El Todos jugaban cibercafé en de tu casa. del barrio. Eh, y bueno, entonces eso creo que ayuda un poco porque la tecnología que parece más abstracta para otras personas no era tanto para mí, Claro, digamos, poniéndolo más simple. claro, Eh, y bueno, el próximo paso de eso fue que en el 2010 empecé a trabajar en un local de Apple. ok, Me gustaba, tenía mi primer iPhone, compré una computadora a crédito para los estudios y me entusiasmé mucho con el ecosistema de Apple ok, porque mi papá era muy open source, ok, pero hasta él tenía un iPhone ahora y estábamos empezando a decir, bueno, este mundo controlado tampoco es tan feo. claro, Y entonces me empezó a gustar mucho eso y dije, qué mejor forma de aprender más que vendiéndolo. Entonces empecé a vender en un local de Apple. ok, Ma- y, y eso
y ahí es a donde me parece que en 2012 escuché la palabra Bitcoin por primera vez. Ok, Y bueno, eso fue, y también seguía los viajes a Argentina y todo eso, y la idea era comprar algo en el local de Apple y venderlo en Argentina y con eso pagar el pasaje. exacto. Pero llegas a Argentina y decís, ¿cómo cobro? Claro, ¿En qué moneda? ¿en qué ¿Por moneda? qué canal? ¿Qué hago? Y ahí también me puse creativo y empecé a usar PayPal, que era más fácil porque el gobierno argentino tenía muchas limitaciones en el acceso a dólares. Claro. Entonces PayPal funcionó. Eh, Volví a los 8 meses y PayPal ya no se podía usar en Argentina. Entonces, Wow, entonces, entonces uno dice, ok, what's next? ¿Qué más claro. puedo hacer? Tampoco caminar por la calle de Buenos Aires con $1,000 en el bolsillo es lo más Sí, no es buena inteligente. idea. Sí, Entonces, claro. entonces, ¿cómo puedo ir? O sea, ¿qué alternativas hay? Y bueno, sí, yo vengo de un mundo con dólares y que más que nada como que em, empieza los trends, ¿no? Es como muchas otras culturas siguen lo que hacemos acá, pero Sí, también mucho de eso está en base con el dólar. sí, Eh, en Argentina el mundo sigue funcionando, aunque el dólar no es el dinero. Entonces, como viendo las diferencias en esos dos mundos, creo que me dio una perspectiva más única que muchos de mis amigos o la gente con quien estudiaba, esas Definitivamente. cosas. Una claro, perspectiva más macro. claro. Eh, y, y nada, yo nunca fui el mejor estudiante en la aula, digamos, pero sí un estudiante de vida, entonces teniendo esa experiencia la traté de seguir. Estudié en China un verano Ok, en el 2015 simplemente porque he viajado antes, pero a países a donde parezco o hablo el idioma, ¿no? sí, Pero en China ninguno de los dos. claro, sí, Entonces era una experiencia para realmente, like a real challenge, sí, para ver, y también entender los negocios de China que cada vez están o sea, más involucrados bueno, con la economía global. claro. Eh, y Europa lo mismo, ¿viste? Me acuerdo que el avión llegó a Noruega y lo miré a mi primo, que también es argentino, y dije, ¿qué dinero usamos acá? Sí, Dijo, no sé. Entonces, bueno, esas situaciones te hacen pensar de una forma como más, más un poco macro. diferente. Sí, claro. Sí, macro creativo, y empezás a ver menos logos y más valor, que Sí, hace que la gente se mueva, sí, ¿viste? Porque por ahí no tiene que ser $1, ni un peso, ni un euro, pero puede ser simplemente si le pones gasolina en el auto. O sea, empezás a ver commodities como lo que son, o sí, sea, qué cosas se usan en todos los países, algo que tiene valor acá quizás no tiene valor en otro lugar. totalmente. Eh, y bueno, sí, eso es algo una base muy importante para la forma que yo pienso o veo las cosas. Me pongo a relacionar, esto es interesante en este mundo aquí, pero ¿cómo lo podemos, o sea, cómo serían otros, o relevante o no? Claro. Qué Sí, interesante que esas circunstancias, eventos de tu vida, tú las tengas tan claras y conscientes de que te han llevado a pensar como tú piensas hoy. O sea, y igual creo que Ujú, mencionaste que en el 2008 apenas tenías 16 años, o sea que eres joven todavía también. O sea que o sea, ya tienes un gran entendimiento, como dices, de qué es el valor y por qué la gente se mueve. Y todavía te queda un buen mundo por delante. O sea que creo que aunque no muchos tengan las mismas oportunidades de esas circunstancias que tú viviste, no todos tampoco aprenden de ellas. O sea que por eso te ujú, felicito. ujú. Sí, sí, es difícil prestar atención, ¿no? O difícil, o lo podés hacer divertido, ¿viste? Pero también si tenés el iPad o los auriculares, quizás no hace falta, pero claro. para mí siempre fue muy interesante observar y tratar de aprender y ver cómo lo aplicas. Claro. Exacto, Quizás lo aplicas, quizás simplemente es una memoria, no hay problema. exacto. Sí, sí, es ver el mundo realmente como es, ¿no? Y cómo funcionan las cosas, que yo creo que muchas veces las personas pierden perspectiva, o sea, respecto a cómo funciona la economía y cómo funcionan todos los artículos que los rodean, ¿no? Y yo creo que solamente logramos esto
como dices, abriendo nuestra perspectiva. Y interesante como Sí. insight que pudiste tener todas estas experiencias a una temprana edad que ahora te permiten entender ahora esta nueva industria, ¿no? O sea, que dices que escuchaste de Bitcoin en el 2012 cuando estaba haciendo viajes a Argentina. Obviamente en ese momento no, pues no tenía la popularidad que tiene y ahora actualmente Argentina es uno de los países que más adopción de criptomonedas está teniendo en la actualidad, ¿no? Creo que Vitalik a cada rato está yendo a Argentina, ¿no? Y viendo qué proyectos están desarrollando y es un país que fue empujado a adoptar estas medidas para protegerse a sí mismo, ¿no? Y proteger a las propias personas y yo creo que es de los países que más conocimiento tienen las personas acerca de qué son las criptomonedas, ¿no? Y ya está generando ciertos cambios en la economía, por lo menos en economías locales, pero quién sabe lo que veamos, ¿no? Hacia un futuro. Totalmente, sí. Es difícil, por lo menos para la gente acá, entender no quiero decir falta de confianza en tu dinero, pero decir, ok, Sí, mira, hoy lo tengo, mañana quizás no. quién sabe, claro. Entonces, Sí, sí, cuando pensás así, estás más libre a pensar en formas alternativas. sí, Los plazos se te cambian totalmente, lo que es real, lo que no es real, todo eso cambia. Eh, entonces, eso, sí, no me sorprende, aunque por lo menos la última vez que estuve fue en el 2020, al principio del ok, año, y todavía estaba más, y estaba en Buenos Aires. Tuve la suerte de estar, bueno, por todo el país, pero mucho en Buenos Aires y en negocios en Buenos Aires, y todavía muy callado, sí, todo el tema. Todavía le faltaba mucho. Me imagino que después de estos últimos 2 años ha cambiado más la adopción, pero con la gente joven. Pero creo que hay mucho para ver todavía en toda Latinoamérica con el desarrollo de estos negocios, de esta tecnología. Ya cuando ves la gente que hoy está en la secundaria, ya cuando ellos toman decisiones más sí, grandes económicas, sí. empiezan a viajar, eso va a cambiar todo, me parece. Totalmente, totalmente, porque Sí. como dices, remueve las barreras, ¿no? O sea, ya no va a existir este tema de que estoy en Noruega, ¿qué moneda utilizo? Ya va a existir una Ujú. infraestructura para decir, puedo manejarlo todo en la moneda que yo quiera. Puede ser con Bitcoin, puede ser Ethereum, Cosmos, lo que sea. Realmente esta idea como de fronteras económicas va a seguir derrumbándose, porque ya la gente está creciendo con esta nueva disrupción tecnológica que son las criptomonedas. No sé si fue una de las razones por las cuales te metiste en cripto más a fondo. No, no sé, realmente. Eh, Sí, para mí me pareció lógico, Sí. ¿no? Porque me acuerdo, mi hermano me lleva 10 años. Él es de la parte de los abogados. Ok, ok, Yo soy del lado de los emprendedores, ok. esa es la palabra que me faltaba. Pero igual, él viajaba mucho a Europa, fue como una guía mía de vida. Y me acuerdo cuando Wi-Fi explotó. Sí, Y él fue a Europa 6 años seguidos, pero cambió un año y dijo, voy a llevar mi computadora. sí, Y yo dije, pero ¿cómo vas a estar viajando por varios países por Europa con tu computadora? Él dijo, no, pero es que ahora hay Wi-Fi en varios lugares y puedo tener mis cosas a donde yo las necesito sí, y no necesito prestar computadoras y estar con esto. Y ahí yo dije, la infraestructura ahora existe para que uno sea más independiente. exacto. Eso, así es la humanidad, cuando uno puede tener más independencia y seguridad, ¿cómo no lo va a hacer? Eso bueno, cuando venía ese primer iPhone en Buenos Aires, me acuerdo que fui a un mall, un shopping, se dice allá, con el teléfono en la mano y ahí estaba preocupado Sí, porque tenía algo de mucho valor encima, sí, ¿no? Y también no se vendían iPhones en el país, entonces era como algo más, no era muy común. claro, Pero cuando volví, ahora tenía $1.000, $800, lo que sea, pero en mi cuenta de PayPal, entonces ya no, la preocupación se me desapareció. claro, Entonces, lo ves sí, tenés menos fricción en las transacciones y podés ser más privado, más seguro. eh, Todo eso lo combinás y es una mejor solución, claro. sin duda. Ahora, ¿cómo llegamos a utilizarlo todos los días? Eso van a haber muchos caminos, pero me pareció bastante obvio desde el principio. Interesante. Sí, mira, muy interesante lo que dices de cómo la infraestructura cambió y permitió que tu hermano pues empezara a hacer algo que ya todo el mundo hace. Ya, si yo viajo, aunque sea a un pueblo cercano y me voy a quedar un día, me llevo mi computadora, me llevo mi laptop. Eso ya no es Ujú. como antes, que tú tenías tu desktop, se quedaba en tu casa y si tú salías 2 y 3 días de tu casa, pues no ibas a tener acceso
a tus archivos, a tus nada, porque igual el celular no era tan bueno para eso, ibas a necesitar también tener acceso a un buen internet para tú poder entrar y acceder a esos archivos y enviarlos o lo que sea. Ujú. O sea, la infraestructura ha cambiado tanto que ya te permite hacer otras cosas y permite Exacto. disminuir esa fricción, como dices, en no solamente transacción de dinero, sino en transacción de datos, transacción de Ujú. procesos, transacción de archivos, transacción de simplemente cualquier tema de valor, cualquier tema que yo valore y que tú valores y que podamos hacer un intercambio con ello. Exacto. Sí, al final es la comunicación entre humanos, todo es una versión de eso, ¿no? Entonces, ¿qué lo va a facilitar más que nada? Exactamente. Sí. Exactamente. Y hablando de comunicación, eh, ¿cómo es que te involucras en el ecosistema de Cosmos? ¿No? Es un ecosistema que en los últimos 2 años específicamente ha tenido un crecimiento brutal, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando Ujú, sale Osmosis y que implementan IBC y que empieza toda ujú. esa, todo lo que ya estaba en el roadmap, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto un video de Sony que estaba explicando Tendermint y todas las cosas que iban a pasar en Cosmos. Es este Sí. tema de la intercomunicación entre diferentes protocolos, que es lo que dices. A fin de cuentas, cripto es una reinterpretación de la comunicación de los seres humanos. No estamos ideando nuevos canales de comunicación. Entonces, ¿cómo es que te involucras con el ecosistema de Cosmos? Sí, menos Bitcoin que lo escuché la primera vez en el 2012, Sí, no investigué como debería, ok. pero en ese momento, pero lo investigué un día y dije, esta gente está media loca y cerré la computadora, me equivoqué muy mal. Sí, Pero aparte de esa experiencia, mi mejor amigo que también es hijo de argentinos y trabaja mucho en el mundo de DeFi, para ponerlo simple, ok. él siempre los conocemos muy bien, entonces él investiga algo y me da un consejo y yo investigo otra cosa y los terminamos peleando siempre, pero aprendiendo algo en el proceso. Entonces, Cosmos y Handshake fueron cosas que él me las mencionó al principio. Ok. Ninguna de las dos está muy, muy actualmente hoy en día, pero yo como que mi cabeza siguió. Eh, cuando lo escuché por primera vez, dije, ok, un nuevo ecosistema que va a ser el futuro de todo, it's going to be super Sí, cool, pero ¿cuál es la diferencia entre este y el unicorn y lo otro y lo otro y lo otro? sí, Eh, si yo hubiera sido mejor estudiante, hubiera estudiado historia, porque la historia no necesariamente se repite, pero siempre puedes ver, ¿viste? similitudes. Patterns. Ujú, exacto. Ajá. Entonces, para mí siempre fue fascinante porque ¿cómo no vas a aprender de algo que ya está documentado, que ya sabes cómo termina la película? Porque no aprendes así que en tu Claro. película podés actuar mejor. Eh, entonces, me gustan estas tres tecnologías porque cuando miras la base, lo que está debajo, lo que inspiró la necesidad para escribir el white paper antes, son necesidades que la humanidad siempre ha necesitado, o el Internet por lo menos siempre ha necesitado. En el caso de Cosmos, Byzantine Fault Tolerance como un concepto, aplicándolo, es muy inteligente. Me parece muy inteligente y ha funcionado por mucho, mucho tiempo cuando estaba aplicado bien. Y me pareció que por lo menos por lo que pude entender y tenía el tiempo para estudiar, que era algo lógico. Tenés que, ¿por qué vas a cobrar a cada persona que quiere usar tu tecnología antes que tiene la oportunidad de, Exacto. de, de usarla? Exacto. O sea, yo vendo comida, yo quiero que la compres, pero te voy a regalar el primer, ¿viste? Para que vos sepas, esto está bueno. Entonces, y después, bueno, cuando la necesidad de comprar o conseguir esa cosa crece, la demanda y la forma, y el pago va a seguir creciendo, es natural. Exacto. El internet que usé hace 10 años por día es mucho menos del internet que uso hoy, y quizás pago más hoy, pero el internet me agrega mucho valor, entonces no tengo ningún problema en pagar más. Entonces, la base de Cosmos, the consensus mechanism antes de todo, y después the reduced friction, Sí. o sea, haciéndolo más fácil para que cada persona tome total control de su razón por la que está usando el ecosistema y poder determinar el futuro del ecosistema. Me pareció muy natural, me pareció como
¿Cómo le vas a decir a alguien, te dejo tener página web, pero solamente puedes elegir de 3 Exacto. formatos? No, o sea, olvídate. Ahora cuando la persona puede empezar a modificar y cambiar, de ahí viene todo lo interesante. Entonces, aunque fue difícil, hay que tener mucha paciencia en el mundo de Cosmos, Uf, porque sí, siempre es lo que viene, lo que viene, lo que sí, viene, sí. pero lo empezás a ver que viene y decís, bueno, vamos a seguir teniendo paciencia. Y me parece que la parte económica también es muy lógica, cuando te pones a poner a pensar como alguien más pasivo de usuario o alguien que lo usa mucho, the incentive structure is balanced, me parece. Claro, ok. Y tiene inflación. Todo el mundo, muchas personas son anti-inflación. Sí, Me parece que ser anti-inflación es antilógico. Para ciertas cosas sí. sí, pero todas las economías tienen un poco de inflación y Sí, me parece una totalmente. Y realidad. aparte es un mecanismo que se dio dentro del ecosistema de Cosmos para incentivar la estabilidad del mismo ecosistema, ¿no? Yo me acuerdo viendo esta misma plática con Sony, que era eso, de si incluimos este mecanismo inflacionario para incentivar a las personas a que hagan staking de sus assets y se involucren con el ecosistema, que a fin de cuentas es lo que quieres, ¿no? Participantes en el mercado que estén dispuestos a, lo dijiste muy claro, paciencia, ¿no? Que ha sido un proceso de mucha paciencia el ver todas las implementaciones Ujú. que le han hecho y todos los proposals y cómo van pasando. Necesitas personas que estén comprometidas a largo plazo con tu proyecto. Entonces, a mí se me hizo una muy buena medida, la verdad. Correcto, correcto. Y la habilidad de poder votar sobre los proposals me pareció muy interesante, pero el día que realmente me enamoré con el proceso es cuando los staking rewards cayeron Sí, bastante. Cosmos estaba popular, había mucha gente que lo estaba haciendo y yo dije, mira, la inflación siempre me asusta porque soy hijo de argentinos. claro, claro. Entonces la inflación es una realidad. Pero, ¿es la inflación que me asusta? No, porque todo se usa en micro situaciones más de lo que se usa en general. ¿Viste? El alcohol quizás tomas mucho en una noche, pero no estás tomando todos los días todo el Exacto, tiempo. Eso no sería lógico. Lo mismo con la comida, con el agua, con todo, hasta lo que es dormir. Pero en micro momentos hay que hacer hay que hacer esas cosas en una forma concentrada para que el sistema, siendo el cuerpo, digamos, sigue funcionando. claro. Entonces dije, la inflación no es lo que me asusta, la inflación a veces es necesaria. Lo que me asusta es que cuando queremos apagar, como ciudadanos, queremos bajar la inflación o controlar la inflación, no tenemos la confianza o la infraestructura para poder hacerlo. Exacto, Aquí me estabas pagando esto y ahora me vas a estar pagando esto, aunque exacto. es menos en mi bolsillo. Me gusta la habilidad que el sistema se regula solo dependiendo de demanda, supply and demand, que siempre ha sido bueno, qué sé yo, lo que hace que los negocios funcionen. Sí, mira, y yo Claro. creo que también la palabra inflación ha sufrido una, ¿cómo se dice? Tiene una connotación negativa por lo que realmente afecta a las personas en el día a día, que es el tema Ujú. de que todo se le hace más caro. Entonces, yo creería que los términos de inflación, que como los tiene la sociedad, a veces se confunden porque en el caso, por ejemplo, de la inflación en Cosmos o en Osmosis, tú estás hablando de una inflación de, digamos, un porcentaje en específico. Ese porcentaje en específico luego se divide entre el porcentaje de los bonded atom o osmosis que hayan delegados en el POS. Y luego entonces tú tienes pues esa distribución se va a ese porcentaje de los que han delegado sus átomos o sus osmosis. Y tú tienes una forma de recompensar a las personas que están asumiendo ese riesgo de querer proteger la red. Por el otro lado, tú tienes una inflación eh, ya que le afecta al consumidor, o el término de inflación que le afecta al consumidor, que es la inflación que normalmente conocemos en la economía, en los estadísticas macroeconómicas que dicen, tenemos una inflación del 10%. Bueno, pues en general los precios de todo ha subido 10% y es algo muy distinto a esa inflación de Osmo y de Atom. Y cuando vemos que estos protocolos dicen, por ejemplo, que vamos a tener una inflación del 53%, pues la gente se asusta. Dice, ¿cómo va a ser? Ujú. Eso es mucho, pero no es el mismo término. Lo que pasa es que la inflación que tú estás viendo a nivel de estadísticas macroeconómicas es en base a los precios de consumo. Pero cuando tú te vas a cómo está creciendo
el M2, ¿verdad? La cantidad de dinero circulante, ese porcentaje es muchísimo más grande que 8%. Cuando tú ves las gráficas de cuánto dinero se ha impreso en los últimos años, Ujú. básicamente, y no me sé bien los datos, pero más de un 50% de lo que se ha impreso en dinero en los últimos 100 años se imprimieron en los últimos 5 años. Entonces, imagínate tú calcular la inflación en términos de cómo se calcula en el ecosistema de Cosmos, no fuera 53%, estamos hablando de prácticamente 100, 150, 200% en 5 años. Entonces, tú estás prácticamente eh, confundiendo esos términos de inflación. Claro, tú estás preocupado porque dices, oye, pero con un 10% que me suban los precios, ya mi vida cambia totalmente. Y ahora tú me dices que en Osmosis va a sufrir un 53% de inflación, pero no es lo mismo. O sea, son términos que se utilizan igual, pero significan dos cosas distintas en ese sentido. ¿Sí? ¿Y a dónde va ese dinero recién impreso, ¿no? Exacto. Yo, Sí, cua- sí, dale, perdón, termina. no, es difícil de decir. Últimamente, por 2 años trabajé en hipotecas y entonces ahí literalmente el gobierno te dice, ok, anda, presta esto a la gente. Y dije, cuando empezás a ver la cantidad de dinero, cómo se mueve, lo rápido que se mueve y quién lo utiliza, te da muchas perspectivas sobre cómo llega a la sociedad el dinero Claro, y a quién. claro. Sí, qué fuerte es eso. Sí, como la gente realmente no sabe lo que está pasando tras, ¿no? Tras bambalinas, que cuando estás en un ecosistema ya de criptomonedas, la transparencia se vuelve algo, ¿no? Que tal vez nosotros tenemos bien integrado este concepto de transparencia con los proyectos que estamos invirtiendo y los que estamos investigando, pero generalmente la gente no tiene esa transparencia, ¿no? O sea, tú te enteraste de lo que estaba pasando porque estabas involucrado en ese mundo, pero la persona normal no tiene ni idea de qué es lo que está pasando con esas hipotecas ni cómo se está moviendo las cosas, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Como todo ese tema de ser Sí. insider en esos mundos es impresionante, impresionante. Y no tiene razón por qué tampoco, o sea, yo no soy médico, pero tengo confianza que cuando voy al doctor, que ellos sí son médicos, entonces no me estoy preocupando todos los días para estudiar cualquier cosa que me Exacto, puede pasar, pero exacto, parece que en la financia estamos en un mundo donde hay que estar un poco más actualizado, o no. Más Bueno, enterado, sí. tiene ventajas. exacto. Exactamente, exacto. Y Mix, estábamos hablando acerca de Cosmos y después mencionas Handshake Protocol y sabemos que es algo que te entusiasma mucho. Entonces, para las personas que no saben, ¿nos puedes hablar un poco sobre Handshake Protocol? Sí, me parece que para la gente que va a estar mirando esto, empezamos con lo más básico, que Handshake es un proof of work, muy Exacto. parecido, no tiene el mismo tokenomics que Bitcoin, pero es un fork de Bitcoin, entonces Ujú. si conoces Bitcoin, conoces un gran porcentaje de Handshake. Eh, Handshake es una alternativa al Domain Name Service de hoy, lo que sería www.facebook.com, Exacto. por ejemplo. Eh, entonces, eso es un address book alternativo, descentralizado al address book que usamos hoy, que está como todo el mundo en cripto siempre busca, que está controlado por una o dos personas. ¿Cómo lo vamos a descentralizar? Exacto. Bueno, Exacto. el sistema de Exacto. domain names, más que es eso. O sea, en Internet fue más empujado por Estados Unidos que otros países, entonces ICANN es una empresa de Estados Unidos que no es que controla, pero en Internet la mayoría es en inglés, o por lo menos en los últimos años ha cambiado, pero en los últimos 10 años mucho, pero en general viene de como una parte del mundo controlado y Handshake es una forma para que el usuario y la persona que tiene la página web se puedan comunicar directo, peer-to-peer, como Bitcoin. Ujú. No hay necesidad de tener a alguien en el medio. Lo que Handshake y Cosmos tienen que me gusta es que son networks más que cualquier otra cosa. Entonces, un network tiene la habilidad de crecer muy rápido dependiendo de la necesidad. Entonces, otra vez relacionando las diferencias, cuando vivía acá, AIM era el Instant Messenger de Estados Unidos. Todo el mundo Sí. empezó a usar chat y era AIM. Yo iba a Argentina y era MSN. Pero mi familia en Argentina hablaba con gente en Europa.
que también hablaba con gente, viste, en Australia. Entonces me di cuenta que el network de AIM, aunque sea todo lo más grande acá, no es lo internacional. Claro, MSN es internacional. Eh, y, y bueno, Handshake es un very lightweight, muy liviano, muy fácil para que cualquier usuario lo pueda usar, sabiendo que lo está usando o quizás no sabiendo que lo está usando. Hace que el dueño de una página web o más específico el top level domain sí, sea actualmente el dueño, no lo está alquilando, entonces no puede desaparecer mañana. Es como que yo puedo ser millonario en cierto país con cierto dinero, pero si el gobierno hace algo y ese dinero pierde valor en el mundo internacional, no quiere decir, o sea, esto es una cosa diferente. Tenés mucho más control sobre lo que tenés. Entonces, poder exacto. ser el dueño de un top level domain, puedes crear un negocio, puedes vender sub level domains, pero lo que más me interesa es que eh, creo que uno de los engineers está tratando de hacer que funcione en Windows 98, lo puedes usar en un Raspberry Pi, o sea, cualquier computadora del mundo prácticamente puede Ok, navegar a un nombre de Handshake. Y me parece que algo que va a vivir como siempre, como Bitcoin, o en teoría, no va a encontrar su lugar sí, algún día. Entonces, bueno, eso, de ahí viene el entusiasmo. También mi papá era fanático de Ham Radio, ok. entonces el nombre de él en Ham Radio lo tengo tatuado en mi memoria, él lo tiene en el license plate de su auto, Ok, o sea, su identidad tiene una relación muy, muy cercana a su identidad en el mundo de Ham Radio, y siempre hacía el chiste ok. cuando nos reíamos de él, porque dije, papá, ya tenemos Skype, o sea, ya está, Ajá, esto lo dejar las antenas, ya está. Él dijo, mira, si algún día no está funcionando Skype, esto va a seguir exacto. funcionando. Y eso fue poderoso, tenía razón, porque mi teléfono es increíble acá dentro de Estados Unidos, pero el momento que cruzo una frontera, no Adiós, importa, porque mi adiós, chip sí, ya no es relacionado. exacto. Entonces, si puedo tener un chip global que siempre va a funcionar y que no necesita ninguna autoridad en el medio, me parece algo lógico, y que también vamos a ver adopción en algún momento. Entonces, bueno, nada, compré mi apellido un día y dije, y me puse creativo. Me di cuenta que podés tener domain names que son emojis. Yo soy fanático de los emojis, entonces, bueno, empecé Qué a chulo. jugar y me divierte. La gente que lo usa son muy buenos, es como esto, compartimos charlas, me Sí, junté con ellos en Austin, they're my kind of nerds, entonces ya, nos sí, gusta sí, siempre aprender juntos y es divertido, aprendí mucho en ese ecosistema. claro, Yeah. sí, Eh, y bueno, aparte, Handshake también, para terminar el concepto, sí, pueden ser URLs para páginas web, también puede ser tu billetera de cripto, puede ser una identidad, ujú, ujú, puede ser it can be your login para una página sí, web sin contraseña. Entonces, o sea, puedes, como un Google login, pero propio, totalmente propio. propio, exacto, Entonces, esas cosas son varias ventajas, o varias cosas que me parecían interesantes. También investigué las otras. El concepto de unstoppable, o sea, el marketing era sí, muy bueno, unstoppable sí, domains, y dije, este concepto me encanta. Pero como lo de Cosmos, cuando me puse a investigar un poco más lo que estaba debajo, me pareció más concreto que Handshake se dedique 100% a lo que hace, y que aprendió mucho de Namecoin, que me hizo, eso también tiene un poco de peso, que cuando Satoshi terminó Bitcoin, como ujú, dijo, alguien debería aplicar esta ujú, tecnología al sistema de nombres del web. Ese sistema, esa primera iteración no funcionó como debería a largo plazo, pero se puede aprender mucho de la historia y me parece que lo hicieron bien y lo están implementando bien. O sea, se implementó bien, creo. interesante, sí, Eh, y o sea, se ve y que es algo que has estado estudiando desde hace tiempo y a profundidad, ¿no? sí, hay mucho para pensar. O sea, cada vez que querés aprender una cosa y eso bueno, como Cosmos, ¿no? Te hace saltar a Claro, otro tema sí, y sí, ahora sí, claro, lo de la semana es como ser eh, sí, es como ser un músico, ¿no? Aprendes a tocar algo y después te da ideas para otra cosa y ahora estás pensando en otras cosas. exacto, sí, 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 y yo creo que algo que ayuda mucho son las comunidades que tenemos en los ecosistemas, que siempre encuentras una persona que conozca el tema a profundidad y que esté disponible para platicar, ¿no? Yo creo que es algo que es muy específico sí, de cripto en general, pero en el ecosistema de Cosmos, yo creo que más la gente está muy abierta a aprender y enseñar. Y eso es algo que
es una de las herramientas más poderosas que yo creo que tenemos como ecosistemas, que siempre existe esta apertura para aprender sobre nuevos proyectos y protocolos. Y también, obviamente, ya teniendo conversaciones como esta, lo podemos replicar para que otras personas que tal vez no están tan empapadas del ecosistema, como tú dices, tal vez no es our kind of geeks, pero que por lo menos tienen acceso a geeks que sí están entusiasmados de esto y que invierten horas, ¿no? Haciendo todo este research. Lo que también me lleva al siguiente punto, que es, desde hace muchos años tenemos estas convenciones, ¿no? De otros ecosistemas, de Ethereum, de Bitcoin, de Litecoin, muchísimas cosas, pero ha sido, yo creo que en los últimos 2 años que hemos visto estas convenciones de Cosmos, ¿no? Tenemos ahorita Cosmoverse ya casi, o sea, está a la vuelta de la esquina, tú vienes de Austin también, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en el mundo de las convenciones de Cosmos? Hay que ir. Si Sí, tenés la oportunidad de ir. Mira, tengo una amiga que está muy involucrada en el mundo de Cosmos y en el mundo de Handshake, que se llama Chango, sí, que ha sí. sido, ella también tiene un Interchain FM, es en inglés, pero si lo podés entender y querés aprender sobre nuevos proyectos, lo recomiendo mucho. Ella me invitó y no estaba seguro si iba a poder ir con trabajo y estas cosas, pero me puse a pensar y dije, ¿cómo no voy a ir? O sea, vivo Claro, en mi computadora, todas las noches me claro. voy a dormir escuchando, entonces, ¿cómo no voy a ir? Entonces fui y fue increíble. Lo vi a Sunny, lo vi a todos, para poder, o sea, primero ver que esta gente son de verdad, segundo que son, Exacto. que Sí, es sí divertido. son reales. Nos tocaste. El entusiasmo, que ves cuando la gente empieza a hablar como me gusta porque en general tenés algunas personas que son muy como de su cosa, pero en general el mundo de cripto es como que yo digo esto, now prove me wrong. Decime a dónde no Exacto, tengo razón, ¿no? exacto. Y ver Sí. esas charlas en vivo y poder participar, qué sé yo, es muy divertido. Es como escuchar una banda toda tu vida y después verla en concierto. ¿Viste? Es Exacto. como que sí, Wow. todo es más elevado, sí, pero también como el entendimiento está ahí, porque te tiene que importar mucho para quizás viajar a otro país. O sea, yo viajé 4 estados, 3 horas de vuelo, pero había gente de Noruega, por ejemplo, Ya. en Texas. Entonces, me parece que si te gusta y podés usarlo como excusa para ir a un lugar que te gusta, Claro. hay que hacerlo. Sí. Increíble. Total. Sí, definitivamente es un tema que nos interesa y nos entusiasma mucho a todos ver cómo crece la comunidad y, como dices, ver que la gente realmente está ahí, ¿no? O sea, tal vez para muchas personas es difícil como que grasp el tamaño de lo que está sucediendo en el ecosistema de Cosmos, y cuando vas y ves que esas personas realmente existen y que realmente están trabajando y que tienes estas interacciones uno a uno con ellos, obviamente cambia tu perspectiva acerca del espacio, ¿no? O sea, qué increíble. Sí, realmente estamos muy entusiasmados por las convenciones que vienen hacia futuro. Sí, Muy, muy sí, entusiasmados. quería ir a Colombia mucho, pero yo lo tengo agendado para el futuro. Eso es todo. Eso es todo. Mm. Y Mix, por último, queríamos la pregunta más importante y que más nos interesa a todos, fue la que guardamos para el final. Ok, entonces, Sí. ¿cómo fue que empezaste a hacer alfombras? Ujú. Mira, volviendo a tu última pregunta. El concepto, estaba hablando con alguien que no entiende mucho de cripto, Sí, pero le gusta mucho la música. Y él sí, dijo, estás obsesionado. Cuando empecé a estudiar, viste, mucho diario, y dije, y sí, es que hay tantas distintas cosas y totalmente. cuestiones para poder aprender. Sí, Y me dice, ¿sabes por qué te gusta tanto? Porque crypto es punk rock, and you sí, like punk rock. sí. Y yo dije, tenés razón, porque las bandas se crean, se pelean, se van por otro lado, ¿viste? Pero si te pones a escuchar por atrás, ves que todo va creciendo y que la gente tiene mucha pasión por lo que le gusta, ¿no? Entonces, yo siempre soy terrible artista, pero me gusta mucho el arte. Ok, Tenemos algunos músicos y artistas en la familia, entonces me gusta comprar o crear o combinar cosas que me gustan. Y también trabajé en un fabricante de impresoras digitales. ok, Entonces la personalización me gusta mucho. Entonces, bueno, las alfombras, había una que me gustó, y
y tenía una novia en un momento y dije, ¿sabes qué? Debería hacer una alfombra de handshake. Ajá. Y ella dijo, esa idea ya, primero, sí, esa idea la tenía y te la iba a hacer para tu cumpleaños. Sí. Y dije, me falta mucho, te voy a ganar. Entonces fui y encontré a alguien que la podía hacer y la hice. Entonces la primera alfombra fue de Boom. handshake. Cuesta. Boom. Qué Y chulo. para poner en la pared, ¿no? Tengo otras que son como emojis, porque podía encontrar de emojis, pero no, primero se me ocurrió Bitcoin y no lo podía encontrar, y dije, medio raro que alguien no lo esté fabricando, y bueno, empecé con esa y me contactó alguien que admiro mucho en el mundo de Handshake, que yo aprendí mucho en el momento, y la querían comprar. Y yo dije, bueno, Bueno, mía, pero, sí. pero si usted la quiere, te la regalo, no te voy a estar cobrando, o sea, tomá. Y bueno, y después le di una a Chengo y Chengo la publicó y bueno, la gente se entusiasmó mucho. Y después, bueno, encontré conozco un poco de las impresoras y la tinta y los colores, Ujú. encontré la forma de poder hacer colores un poco más únicos. Entonces, la de Osmosis, lamentablemente estoy sold out por el Ya, momento, pero ya voy a boom. tener ¿Qué más. tal, Eh, Bien. pero esta sería de Ethereum y lo bueno es que ahora puedo teñir los colores para que sean exactos. Ok. Entonces, eso abrió muchas oportunidades, muchas ideas y bueno, las alfombras de Osmosis y de Atom nunca las había visto en persona, las mandé a fabricar porque tenía muy poco tiempo y mi socio dijo, sí, la puedo hacer llegar. Entonces Wow. llegaron un día antes a Texas y los colores No. estaban perfectos y Wow. es no sé, la gente lo ve y se entusiasma mucho cuando como ir al evento de Cosmos no es lo mismo que mirarlo por internet. Cuando la gente ve algo que relacionado con un nicho que nadie entiende, como que dice, esto me lo voy a llevar, es como arte. Entonces, me gustó el concepto, me gustó las alfombras, tengo un poco de conocimiento de colores y tinta y esas cosas las junté. Tengo un primo en Argentina que me ayuda con la página web. Es un PrestaShop por ahora, la vamos a ir mejorando, pero entre esas cosas es una forma que yo, no siendo muy técnico, puedo estar en el ecosistema y conocer a más personas. Claro. O sea, en el evento yo llevaba con las alfombras, ellos vinieron a mí. ¿Es that an Ethereum Eras one? the Yeah. rock guy. Yes. Te convertiste en the rock And guy. then I'm like, Sí, the yeah. I'm rock like, well, what do you connection. do? Sí. Yeah. Y vamos a ver a dónde va. Tengo algunas que las estoy fabricando ahora, pero la gente quiere sus cosas propias, su NFT, sus proyectos. Entonces vamos a ver a dónde me lleva. No estoy pensando mucho en trabajo, hago cosas aburridas por dinero. Entonces Claro. ahí The Rocks es para divertirme mucho y para conocer distintas personas como esta. Claro, claro. Y ven, como siempre les decimos en el podcast, nunca saben dónde están las oportunidades y hay muchas cosas que hacer en el criptoespacio. Ya lo saben. Muchas. Sí, total. Así que playeras, alfombras, lo que sea. Pero sí, como dices, interesante, ¿no? Que te abrió tal vez las puertas a otras cosas que tú, ¿cuándo te ibas a imaginar, ¿no? Que voy a hacer una alfombra y voy a ir a una conferencia de Cosmos y todo el mundo se va a volver loco. Y ahora está sold out. Así que Sí, rumor has it que la estaban revendiendo ahí afuera. imagínate. Y Porque al no doble. había Sí. quedado. Pero la gente se entusiasmó tanto que empezó el arbitrage de alfombras. Guau. Realmente, el ecosistema de cripto somos muy divertidos. Sí, definitivamente somos unos punk rockers bastante interesantes. Sí. Bastante interesantes. Mix, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo para venir con nosotros. Realmente apreciamos mucho. Siempre hay puntos diferentes de vista, ¿no? O sea, tú empezaste tu trayectoria en el espacio por una cosa completamente diferente y ahora te encuentras en esta posición con los ojos hacia el horizonte sin saber qué es lo que va a pasar, pero yo creo que lo que todos sabemos es que queremos estar en este espacio, queremos seguir viendo cuál va a ser el desarrollo. Tenemos la paciencia, ¿no? Para esperar el tiempo que dure, porque creemos en los fundamentos de todos estos proyectos, ¿no? Yo estoy seguro de que no harías una alfombra de Osmosis si no conocieras los fundamentos de Osmosis, ¿no? O una alfombra de Ethereum porque realmente eres apasionado, ¿no? De estos ecosistemas, así que te queremos agradecer nuevamente por darle una nueva perspectiva al espacio, por estar involucrado constantemente y por venir a platicar con nosotros un tiempo y
platicar tu historia a las personas, porque realmente nunca sabes a dónde te va a llevar la vida y este es un espacio que te puede dar muchas oportunidades, así que te felicito y te agradezco mucho que hayas venido a tomarte el tiempo con nosotros en esta conversación. En serio, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo, por crear la plataforma. Me parece que el mundo de cripto es internacional, pero hay poca gente uniendo el mundo del norte con Sudamérica y me parece que esta plataforma es como la más, me parece muy divertida. Entonces fue un honor que me inviten y sí, mi última cosa sobre esto es que hay que ser muy curioso y paciente y ver qué va a pasar, pero you gotta take a little risk, Totalmente. ¿no? Para ver qué va a pasar. Pero sí, va a seguir el ecosistema. Y si te aburrís, volvés en 2 meses y siempre vas a encontrar algo nuevo. Exacto, exactamente. Nix, muchísimas gracias. Muchas gracias, señores. Bueno.